Muy buenas noches, es un placer saludarles en este miércoles 27 de noviembre del año 2024. Bienvenidos a su programa de análisis político Contrapunto. Y bueno, en esta noche ya se encuentra con nosotros el maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, buenas noches. Estimado Marco, me da mucho gusto volverte a saludar y con el firme deseo de que vayas ya mejorando tu salud, porque a eso se debió que tu ausencia aquí en los medios de comunicación. Entonces, pues yo te digo delante de nuestro auditorio que es mi firme propósito de que pues ya te veo bien y que vayas mejorando en tu salud. Gracias, maestro, y bueno, a cuidarse con todo este tipo de enfermedades que últimamente se ha propagado en nuestro municipio, en la región. Me estoy refiriendo a la cuestión del dengue, y para ello pues se deben de activar ya los alcaldes de la región, igual que el sector salud, para ir por lo menos controlando esta situación. Claro, es un problema, es muy serio, y qué bueno que haces esa invitación para que nos cuidemos. Yo también ya pasé por ahí y sí, de veras, no se lo deseo a nadie. Adelante con la... Así es, maestro. Bueno, tema sobre las amenazas de Trump hacia México. Yo siempre lo he llamado loco, hoy ya presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos, Donald Trump, sobre estas amenazas de aplicar el 25% de los aranceles a los productos que salgan del país hacia los Estados Unidos. Y desde luego llama la atención, sobre todo de un personaje que siempre ha sido muy polémico. Recordemos las denuncias que tiene allá en su país por diversos delitos, y que bueno, hoy en día está este señor, pues de una forma que podríamos decir populista hasta cierto punto, claro, porque su campaña, cuando participaba como candidato a la presidencia de Estados Unidos, pues fue ese tipo de campaña muy mediática, pero a través del populismo, que es lo que hoy en día han venido utilizando varios actores políticos. En este caso también ha pasado el proceso electoral que vivimos en nuestro país, y bueno, en Estados Unidos no se diga más también de Donald Trump, que siempre ha sido un personaje polémico por todo este tipo de situaciones. Pero aunado a todo ello, bueno, él ha argumentado de la cuestión de la migración, de los migrantes, del asunto de las drogas, como es sobre todo el fentanilo, y todas estas cuestiones ha llevado a tomar decisiones drásticas, y decir, llegando a tomar ya la presidencia de los Estados Unidos el próximo año, pues lo que voy a aplicar un 25%. El 20 de enero. 20 de enero, el 25% a los productos. Al arancel, que bueno, ¿qué es el arancel? Es un impuesto, un gravamen, como ustedes los quieren llamar, a estas importaciones, sobre todo, y también o también exportaciones también en muchos de los casos. Sobre este punto me gustaría su opinión, maestro. Con mucho gusto, Marco, saludo cordial y con el respeto que me merece todo el auditorio que está conformado por las redes sociales. Mira, Marco, bueno, en primer término, hay tres cosas que lo que tú acabas de decir en el marco introductorio que yo quisiera ampliar. Por ejemplo, sí hay como una relación íntima cuando vienen estas visiones nacionalistas, y revisamos la historia, y se ha dado esta actividad política con los protagonistas que se dicen nacionalistas. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay mucho del populismo, y eso realmente me preocupa. Me preocupa porque estamos viendo en América Latina, y lo estamos viendo también en Europa, y podemos citar muchos ejemplos del pasado, en donde estos movimientos nacionalistas, pues, ¿qué dieron o a qué llegaron como resultado después de haber experimentado las mieles del poder y la afectación que provocó a las sociedades? Bueno, pues sí, efectivamente,
lo que provocaron fueron afectaciones. Me preocupa porque aparte de eso, en un ambiente, en un clima de guerra que cada vez se va ampliando más, pues vayamos a un pasaje de la historia universal con este personaje que provocó la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler. Vino, llegó y conquistó el poder y metió al mundo en esa Segunda Guerra Mundial a través de un movimiento nacionalista, populista. Entonces eso es ya de preocupar. Ya sabemos cómo es su personalidad, una personalidad mediática, una personalidad que no está sustentada, no está fundamentada en todo lo que va diciendo, en cuestiones serias que tengan que ver con un desempeño político, con un desempeño institucional y gubernamental serio, sino que estamos viendo a una figura pues problemática. Él es problemático y ahí nos lleva en la afectación a todo el mundo, porque ahorita explicaría yo por qué esta razón, pero de manera inmediata pues a nosotros que somos los vecinos del sur, que ha querido el destino que en materia geopolítica sean ellos nuestros vecinos, y vimos las tensiones que se dieron en el pasado, en la primera oportunidad que tuvo él de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Segundo elemento de lo que tú acabas de narrar en tu introducción, esa amenaza con relación a los aranceles en los productos de exportación, en lo que concierne a los convenios bilaterales entre el gobierno de México, entre nuestra sociedad mexicana y el gobierno de los Estados Unidos, más allá de que estamos formando parte también de un acuerdo comercial. Por cierto, amenaza con disolver el TEMEC. Estos aranceles, tú citabas alrededor de, dice él de manera insistente, subirlos, cobrarlos alrededor de 20, 23, 25%. Eso sería, y los expertos económicos nos lo han comentado ya, sería una situación realmente criminal. Ese es el calificativo que estoy utilizando. Sería criminal para la economía de nuestro país, a pesar de que el gobierno federal, ahora a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum, diga que las finanzas están seguras, que están sanas. Una situación, esa subida porcentual tiene consecuencias, tendría consecuencias funestas para la economía de nuestro país, y con un nivel inflacionario, imagínense nuestro público, con un nivel inflacionario tan fuerte que estamos ya teniendo en nuestro país, y que viniera esa determinación por parte de este presidente que está por entrar en enero, el 20 y el 21 de enero, pues realmente es de preocupar. Y lo digo para ese sector de la población que todavía piensa y hace la pregunta: ¿y a nosotros en qué nos perjudica lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos que estar enterados de lo que está sucediendo en Estados Unidos? Pues ay, caray, perjudica muchísimo. Nomás hay que ver a nuestros compatriotas que se encuentran allá en los Estados Unidos, todo lo que han tenido que sufrir para sobrevivir. ¿Por qué se fueron para allá? Porque han querido remontar el vuelo y tener pues destinos más seguros, que no los han encontrado aquí en nuestro país. El secretario de Economía, ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha respondido y ha dicho una advertencia, ha lanzado una advertencia al presidente Donald Trump de que tenga mucho cuidado con esas amenazas, porque también vendría del lado mexicano una contrarrespuesta en materia también arancelaria. Pero
lo que, si vamos a las comparaciones y si hacemos una rememoración de lo que ha sucedido en el pasado, cuando las relaciones entre estos dos países, el nuestro y el de ellos, se han tensionado, no es necesario, a pesar de las amenazas que han lanzado los gobiernos estadounidenses. Estoy recordando, por ejemplo, cito un ejemplo, cuando estaba el presidente Luis Echeverría Álvarez gobernando, por cierto, un gobierno muy parecido al gobierno de la Cuarta Transformación. Recordará al público que el presidente Echeverría hizo una crítica muy fuerte contra el sionismo, que nuestro público lo debe entender con relación a el capital judío y el predominio judío. Pues esa declaración pegó fuerte en los Estados Unidos y todos debemos saber que el capital mundial fuertemente es por parte de la comunidad judía a la que pertenece esa denominación del sionismo, que ha apuntalado a los Estados Unidos de América, y ahí no ha habido necesidad de invadir militarmente a nuestro país. ¿Qué sucedió? Vino una presión económica, siendo ya desde aquellos años en nuestro país socio con los Estados Unidos de Norteamérica, y este país siendo el socio principal desde la década de los 70, pues dijeron, apretaron tuercas, ¿no? Apretaron tuercas y dijeron, a ver, dejamos el turismo, estoy recordando aquellos años que me tocó vivir, el turismo lo vamos a desviarlo, ya no se va a ir el turismo norteamericano a México, lo vamos a desviar a otros países en Europa, en otras partes de América Latina. Nada, y luego vinieron impuestos arancelarios como los que está ahora amenazando el presidente Trump, y eso bastó para que el presidente Echeverría con su gabinete tuvieran que cejar, tuvieran que dar marcha atrás a lo que habían planteado en esas críticas, pero el presidente Echeverría no tuvo el valor civil de salir a las cámaras y los micrófonos a decir, perdón, me equivoqué, ¿no? Y rectificar, sino que mandó a su secretario de Relaciones Exteriores, que era un buen político y un buen secretario de Relaciones Exteriores, don Emilio Orra Baza, mandó allá a la ONU a pedir una disculpa, y ahí no quedó la cosa, sino que pidió una disculpa en el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, e inmediatamente vino la renuncia que le pidió el presidente Echeverría. Entonces, eso ya nos permite dimensionar cómo serían las consecuencias de esta situación. Aunque debo comentarte, Marco, y no sé si ya el público que está pendiente de lo que ocurre en materia informativa en las horas que han transcurrido, el Sistema 1 Noticias está haciendo circular un comunicado de que el presidente electo Donald Trump está presumiendo ya de un acuerdo al que ha llegado vía telefónica con la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en materia migratoria, porque por ahí está otro tema que tenemos que analizar. Lo está presumiendo. Entonces, esa es una tarea que nos tendremos que llevar esta noche y las demás horas de los días siguientes para ver en qué consistió ese acuerdo, porque ahí puede venir otra presión del gobierno de Donald Trump con los migrantes, que amenaza con expulsarlos. Sí, y entonces concluyo con esto, Marco. Esa advertencia y esa presunción que hace Donald Trump de haber llegado a un acuerdo con la presidenta de México, pues yo le pediría a nuestro público que revisemos muy bien, porque sería también indigno, como ha sucedido en el pasado, que el gobierno de México haya cedido
ante las advertencias y las agresiones verbales de este presidente que está a punto de llegar a la Casa Blanca. Así es, efectivamente, el día de hoy sale un comunicado en diversos medios nacionales. Así es. Donde el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado de que tuvo una plática vía telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y donde argumenta que llegaron a acuerdos, donde la presidenta Claudia está totalmente de acuerdo en controlar la cuestión migratoria. Ese es parte de lo que él anuncia en esa conversación que sostuvo con la presidenta de México, y que bueno, como usted dice, vamos a hasta dónde ver esta parte, qué tan se vieron amenazados o que se llegaron a entender en este término, ¿no? Porque recordemos que en su momento dado, ahorita que habló usted del TECMEC, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, recordemos también la cuestión que precisamente hace una amenaza hacia México, pero también posteriormente como diciendo, bueno, nada más va a ser hacia México, también hacia Canadá. Sí, claro. Y de hecho Canadá dice, pues nosotros no nos comparen con México, también en una forma despectiva, ¿no? No nos comparen con México en situaciones de la cuestión de las drogas, la cuestión de migración y todo ese tipo de situaciones, y que de alguna manera se sintieron, dijeron, nos sentimos ofendidos que nos comparen con México, de acuerdo a declaraciones de la gente de Canadá que expresaron ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, en todo este punto muy importante de la cuestión migratoria, que ya lo hemos hablado, de la cuestión de las drogas, sobre todo del fentanilo, hay otro punto importante que le preocupa y que también le preocupa a los canadienses, y es el mercado de China, claro, que cada día ingresa más a los Estados Unidos, y que eso también es parte de la molestia de Donald Trump, porque están dando que se está exportando mucho producto chino que está saliendo de México. Sí, mira, con lo que acabas de decir, ahorita voy a dar la opinión de esto de la relación con China y lo que está sucediendo en materia de las relaciones económicas. Nada más no quiero que se me vaya de la mente las dos ideas. Todo parecería indicar entonces de que si en esa conversación telefónica la presidenta de México ha llegado a un acuerdo con el presidente electo Donald Trump de que estar de acuerdo en que haya un control migratorio, pues como que se estarían dando las mismas condiciones a la otra vez en que Donald Trump entró como primera vez para un primer periodo como presidente de Estados Unidos. Pues aquí habría que ver si la presidenta de México está de acuerdo en ese control migratorio, que yo ahora hago la pregunta, ¿qué? ¿Va a mandar a la Guardia Nacional, como lo hizo? Porque así se estrenó la Guardia Nacional en aquella ocasión. Su primer desempeño que tuvieron fue, porque así lo pidió el gobierno de Estados Unidos, estar vigilando y constituyéndose en un filtro en la zona fronteriza con Estados Unidos, y fue más allá. La Guardia Nacional tuvo que también trasladarse a la zona fronteriza en el sur del país para evitar también la entrada de inmigrantes de la América Central y de la América del Sur. Entonces, si ese es el estar de acuerdo en materia de control migratorio, y lo tiene que hacer ahora nuevamente México bajo aquellas condiciones como lo ocurrió en la primera vez que fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues bonita cosa, ¿no? Sería un hecho repetitivo que generó malestar. Bueno, y están ahí los temas más fuertes, efectivamente. La migración, está el asunto de las tarifas, subirlas arancelarias. Está también el tema de la droga del fentanilo, que viene, ahí empieza también un problema con la relación de China y Estados Unidos, y nos afecta a nosotros porque el fentanilo ha venido desde China, y el paso corredizo
ha sido México para que la droga llegue a los Estados Unidos y las personas, miles de jóvenes que han muerto ya por el consumo del fentanilo. Sumado a eso, no debemos olvidar que hay una amenaza también de Donald Trump de considerar terroristas a los jefes de los cárteles de narcotraficantes, y si eso se llegara a un acuerdo, entonces se tendría que ir a un riesgo de posible invasión, de entrar sus agentes judiciales, sus militares, para perseguir a estos narcotraficantes en el territorio nacional. Y por último, lo que acabas de decir, efectivamente, tiene molesto al gobierno de la Casa Blanca y a Donald Trump, lo lleva como bandera, como estandarte, el que China se esté acercando a el gobierno de México y a su sociedad en materia de relaciones de producción. No nos debe extrañar lo siguiente, yo te diría que no nos debe extrañar lo siguiente. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque ahí se está, a ver qué te parece esto que le voy a decir al auditorio y a ti, Marco. Porque el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una tendencia socialista, y entonces más allá de que hay toda una historia interesante en las relaciones diplomáticas con China, pero hay un gobierno, el segundo gobierno de izquierda que tiene nuestro país, entonces vira hacia los países con corte socialista, en este caso con China, que es una potencia también económica y comercial, Marco. No sé cómo lo ves. Así es, sobre todo estas situaciones de guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, sí. Sobre todo en el campo de la tecnología. Así es. En el campo de tecnología, de ahí es que en su momento dado se diera un conflicto contra una marca china, esta marca conocida como Huawei, sí. Donde prohibieron que se distribuyeran más celulares y bueno, bloquear todo lo que claro. relacionado a esta marca, ¿no? Y bueno, nada más otras marcas de este país asiático, y que de alguna manera pues sí está generando mucha molestia en que productos chinos ingresaron a Estados Unidos a través de las exportaciones que ha hecho pues México. Mira, decía yo hace un momento, las relaciones con China bilaterales han estado presentes y ha habido acercamientos, sobre todo con los gobiernos de México que tienen ese corte socialista. No nada más es ahorita, me quedé pensando sobre todo en la década de los 70, cuando gobernaron nuestro país, estamos hablando del periodo del PRI, pero cuando gobernaron nuestro país Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, que son gobiernos muy parecidos al de la Cuarta Transformación, y provocaron un acercamiento con China. Aquí lo que sucede es que debe molestar a Donald Trump que desbanque, porque la competencia llega a tal grado que se tiene pensado que de seguir las cosas como van, en el 2030, a más tardar, China estaría ya constituyéndose en un primer país potencia económicamente hablando, y desbancaría a Estados Unidos. O si llegan en materia económica y en materia comercial al mismo nivel, entonces, ¿qué lo estaría provocando? El multilateralismo que está viviendo nuestro país, y eso no le conviene a Estados Unidos. Es decir, es el pleito de las superpotencias por los mercados internacionales. Pero en ese pleito nos llevan a los demás países. Sí, porque México queda en medio, en esta situación, como comentan, ¿no? De las relaciones que tiene de alguna forma México con Estados Unidos por el TECMEC, pero también las relaciones que ha tenido últimamente México con China. Así es. Y con Rusia también, ¿no? Ahorita que hablaba de países socialistas y que siguen conservando de esa manera, hoy con el gobierno de Morena,
que para mí Morena, pues sigo insistiendo, es lo que fue el viejo PRI. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es otro Qué bueno tema. que coincides conmigo. Es el viejo PRI. Pero en esa parte, hoy en día México pues está en medio entre estas potencias, y considero yo que también México debe ser poco cauteloso y también más analítico sobre estas posturas, sobre todo porque tiene un tratado muy importante con lo que es Estados Unidos y Canadá, y donde Canadá dicen, bueno, si el problema es México, pues que se vaya, ¿no? También en ese momento dijo que se vaya, aunque creo que ya ahorita ya reconfortaron las cosas, y pues a mí están como analizando, ¿no?, los canadienses. ¿Y te acuerdas que ya que estás citando eso, la vez pasada, porque no es la primera vez que está ocurriendo esta afectación en la que ahora contempla a Canadá, la vez pasada en que Donald Trump estaba como presidente de Estados Unidos, también reviró fuertemente contra Canadá, y efectivamente Canadá primero trató de mediar para que no afectara a nuestro país y que no se fuera a romper el vínculo del acuerdo comercial que en aquellos momentos era el NAFTA, que así se conoce o se conocía a nivel internacional, y el tratado trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Pero llegó el momento de tensión tan fuerte que Canadá de repente agarró y dijo, pues bueno, va a mis intereses, ¿no? O sea, si tú tienes problemas con México, arréglatelas con México, pero a mí no me afectes. Y ahí se manejó, se interpretó como un egoísmo, un individualismo del gobierno canadiense, de que, bueno, de que afecten a México, pues que lo afecten a ese país y no a mí. Y se quedaría como en una especie de relación bilateral. Porque recordemos que la primera tratado de libre comercio que se hace precisamente es entre Estados Unidos y Canadá, sí, que fue por los años, no me recuerdo, 91-92. Así es. No estoy ahorita la fecha exacta, cuando se da este tratado, y después ingresa a México. ¿Sí? Cuando ingresa a México, dice Canadá, bueno, vamos a hacerlo, ¿por qué no lo hacemos entre los tres? Sí, que es el régimen. Que sea México, Estados Unidos y nosotros como Canadá. Vas bien en los años, porque es el régimen, yo te voy a reforzar en lo que estás comentando. En el caso de México es el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, efectivamente. Y ahí, en ese régimen, pues figuras claves que promovieron para que México se integrara al acuerdo comercial, era el secretario, ahorita voy a citar, la figura clave importante era Jaime Serra Puche. Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda en ese entonces. No, era el secretario de Comercio. Secretario de Comercio. Y el del secretario de Hacienda era otro también muy importante, que ahorita me voy a acordar de él, pero la figura clave fue Jaime Serra Puche. Es el artífice del acuerdo comercial en aquella ocasión. Y por el lado de Canadá estaba como primer ministro, si mi memoria no me falla, se llamaba Brian Mulroney. Ese era el primer ministro de Canadá. Ahorita me voy a acordar de el que era el secretario de Hacienda, que luego se volvió presidenciable cuando terminó la administración de Carlos Salinas de Gortari. Él era uno de los presidenciables que se sonaba para sucederlo. Ahorita me voy a acordar, sí. En esta parte, pues de alguna manera, pues estás... Perdón. Pedro Aspe Armenta, era el secretario de Hacienda y Crédito Público. Secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando también se dibujó todo este país de fantasía, ¿no? Y cuando se dice, ya vamos a entrar al Tratado de Libre Comercio. Entramos al primer mundo porque ya estamos con Estados Unidos, con las grandes potencias, y bueno, toda una situaciones que al final pues ya sabemos la historia en que terminó. Claro. Maestro, pues algo que queremos agregar a este programa. Bueno, con mucho gusto. Mira, como aspecto concluyente, le quiero decir a nuestro auditorio y a ti, mi querido Marco, cómo veo las cosas. Yo tengo la impresión de que como estamos, utilizaba yo el término hace un momento, estamos entrando al multilateralismo, en el que ya varios países se están constituyendo en potencias
y en competidores reales con Estados Unidos, tengo la impresión de que empieza un debilitamiento de la globalización, y porque están emergiendo movimientos políticos nacionalistas. Ahí está Donald Trump, ¿por qué llega? El nacionalismo que representa el gobierno de la Cuarta Transformación, allá en Colombia, en fin, muchos países, Chile, están en ese proceso, y probablemente lo que vayamos a ver, si no se hace una rectificación, probablemente lo que veamos es regresar a cómo estaba el mundo en materia comercial, pero antes de los acuerdos comerciales. A ver, rápido, el Pacto Económico de Asia, el NAFTA, el Tratado Trilateral de Estados Unidos, comercialmente hablando, Estados Unidos, Canadá y México, la Comunidad Económica Europea, así en ese sentido. En el cercano oriente, pues Israel a la cabeza de algún acuerdo comercial también, pero tengo la impresión de que probablemente regresemos a las relaciones bilaterales, que ya no estuvieran tanto los acuerdos comerciales, sino interesando más, porque eso le interesa a Donald Trump, la relación bilateral. Donald Trump no le gusta el acuerdo comercial, y ha dicho con insistencia que va a quitar el TEMEC, que habrá que estar atentos qué va a ocurrir, para que se quede como relación bilateral México con Estados Unidos, las relaciones bilaterales que siempre han existido hasta antes de que llegaran los acuerdos comerciales y económicos en las distintas regiones de los continentes, querido Marco. Ahorita que hablaba de las economías, pues se me viene también a la mente el grupo de los BRICS. Claro. Brasil, Rusia, India, precisamente también China, ahí, y ese grupo de... Exactamente, ahí lo que estamos viendo es, hay cosas interesantes. Este organismo que ha surgido, al que por cierto la doctora Claudia Sheinbaum no quiso ir, pero ahora ella en su primer viaje internacional asistió a Brasil al grupo llamado el G20, y ahí tuvo que codearse ya con estas potencias como es Francia, con Emmanuel Macron, con Joe Biden todavía, que asistió, presidente de Estados Unidos de América. Tuvo que codearse, bueno, ya con la India, porque aunque usted no lo crea, la India es ya una economía emergente, ¿no? El presidente o primer ministro de Alemania, ella asistió a este grupo del G20, en el que se reunieron, importante esto, se reunieron las superpotencias, la gran mayoría, a excepción de Rusia, que no asistió, y lo que están llamando las economías emergentes, como es el caso de nuestro país. Así es, maestro. Pues bueno, gracias, maestro. Gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide de ustedes Marco Antonio Jaca Solava. Muy buenas noches.